En este video y tal vez en los posteriores quiero hablarles acerca de todo lo que ya hemos visto. Es decir, quiero juntar todo lo que hemos visto acerca del vector columna, linealmente independientes, un espacio vectorial, una base de un espacio vectorial, el espacio nulo de una matriz, el espacio nulo de una matriz en su forma escalonada. Todo eso lo quiero meter en un video o en varios a partir de ahorita. Así que aquí tengo una matriz A y lo que quiero es investigar qué onda con esta matriz A. Y lo primero que me gustaría ver es cuál es el espacio columna de la matriz A. De hecho, déjame ponerlo aquí abajo. El espacio columna de la matriz A. Y si haces un poco de memoria, lo que vimos en el video pasado es que el espacio columna de la matriz A es exactamente lo mismo que el espacio vectorial generado por los vectores columna de la matriz A. Es decir, el vector 1, 2, 3, el vector 1, 1, 4, el vector 1, 4, 1 y el vector 1, 3, 2. Es decir, me estoy tomando todos los vectores columna de esta matriz A y lo que voy a hacer es calcular el espacio vectorial de esta matriz A. Y este es el espacio columna. Y si a mí me pidieran cuál es el espacio columna, pues ya acabé. Es justo el espacio vectorial que se forma por estos cuatro vectores. Pero saber si son linealmente independientes, si son una base que generan el espacio y cómo se podría visualizar el espacio al que me estoy refiriendo, esas son preguntas que voy a tratar de resolver a lo largo de este video. Pero lo que sí quiero que quede claro es que si a ti te preguntaran cuál es el espacio columna de la matriz A, pues es justo este que tenemos aquí, el espacio vectorial formado por estos cuatro vectores, y ya, esa es la respuesta. Ahora bien, si yo quisiera saber si estos cuatro vectores son linealmente independientes o dependientes, pues una de las maneras para resolver esta pregunta es fijarme el espacio nulo de la matriz A. Pero recuerda que el espacio nulo de la matriz A, y esto fue lo que vimos hace un par de videos, es exactamente el mismo que el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A. Por lo tanto, si buscamos el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A, creo que va a ser mucho más sencillo para encontrar el espacio nulo de la matriz A. Y recuerda, si el espacio nulo de la matriz A solamente contiene al vector 0, entonces mis vectores que forman a mi espacio columna son linealmente independientes. Si existe al menos otro vector que no sea el vector 0 en mi espacio nulo de la matriz A, entonces estos vectores son linealmente dependientes. Así que para hacer las cosas más fácil, primero busquemos la forma escalonada de la matriz A y voy a dejar el primer renglón igual. Y a continuación lo que quiero hacer es que tengamos un 0 en este primer componente. Es decir, voy a multiplicar por 2 la primera fila y a esto le voy a restar la segunda fila. ¿Y qué me queda? Y para que no se nos olvide qué estamos haciendo, déjame escribirlo aquí. Lo que voy a hacer es tomarme dos veces este renglón y después restarle la fila número 2. Y bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 1, 2, menos 2 es 0, después 2 por 1, 2, menos 1 me va a dar 1, después 2 por 1, 2, menos 4, esto es menos 2, 2 menos 4 es menos 2, y por último 2 por 1, 2, menos 3 es menos 1. 2 menos 3 es menos 1 y ya tengo este otro renglón que tengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es fijarme en el tercer renglón y me voy a tomar este tercer renglón menos 3 veces el primero. Lo que voy a intentar es que tengamos la menor cantidad de entradas negativas. Por lo tanto me voy a tomar esta tercera columna menos 3 veces la primera columna para que en un principio me quede 0. ¿Y qué me va a quedar? Así que esto menos esto, déjenme ponerlo aquí. Lo voy a escribir, son 3 veces esta columna y me voy a tomar la resta de esta menos esta. Y entonces, ¿qué me va a quedar? 3 menos 3 es 0. 4 menos 3 es 1. Si te das cuenta que hay puros 3. 4 menos 3 es 1. 1 menos 3 es menos 2 y 2 menos 3 es menos 1. Y bueno, ya que tengo ahora a esta matriz de aquí, lo que voy a hacer en primer lugar es fijarme en estos dos unos que tengo aquí y los voy a reducir para que poco a poco me quede una matriz escalonada. Entonces el segundo renglón lo voy a dejar tal cual, 0, 1, menos 2 y menos 1, y voy a trabajar con el primer renglón y con el tercer renglón. Y para el primer renglón lo que voy a hacer es tomarme el renglón 1 o la fila 1 menos la fila 2, es decir, este menos este. 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 1 menos menos 2 es lo mismo que 1 más 2, que es 3, 1, 0, 3 y por último, y después 1 menos menos 1, lo cual es 2, 1 más 1 es 2.
1, 0, 3, 2. Y aquí abajo, en mi tercer renglón, en mi tercer fila, date cuenta de lo siguiente, que tenemos dos filas iguales y por lo tanto puedo eliminarlas. Si yo resto la segunda menos la tercera, entonces se va a cancelar la tercera y me va a quedar, como las dos son iguales, cuando yo tome la diferencia de ambas, pues me va a quedar puro 0. 0, 0, menos 2 más 2 es 0, y menos 1 más 1 es 0. Aquí 0 y aquí también 0. Menos 1 más 1 es 0. Y bueno, ya aquí tengo la forma escalonada de la matriz A. Esta es la forma escalonada de la matriz A, porque mi tercer renglón es un renglón de puros ceros, y los dos primeros renglones, las dos primeras filas, están escalonadas. Y por lo tanto, estábamos buscando el espacio nulo de la matriz A. Dijimos que el espacio nulo de la matriz A es exactamente lo mismo que el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A, que es justo esta que tengo aquí. ¿Y cómo encuentro un espacio nulo? Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es tomarnos a esta matriz y multiplicarla por un vector de 4 componentes, porque tenemos 4 columnas, x1, x2, x3 y x4, y el espacio nulo es todos los vectores x de esta forma que cumplan que ax, o en este caso la forma escalonada de la matriz A por x, sea igual al vector 0. El vector 0 de 3 componentes, porque tenemos 3 filas. Y bueno, si te das cuenta, aquí lo que puedo hacer es un sistema de ecuaciones en los cuales voy a obtener variables pivote y variables libres. Las variables pivote son aquellas que, si nos fijamos en su respectiva fila en la forma escalonada de la matriz A, tenemos una entrada con un 1 y las otras dos entradas puros ceros, mientras que las variables libres van a ser nuestras variables dependientes. Es como variables independientes y variables dependientes. Así que fíjate bien, vamos a multiplicar esta primera fila por nuestro vector x y me queda 1 por x1, que es x1, más 0 por x2, que es 0x2, más 3 por x3, que es 3 veces x3, más 2 por x4, que es 2 veces x4, y esto tiene que ser igual a 0. A este 0 que está en nuestra primer componente de nuestro vector resultante 0. Ahora mi siguiente ecuación, ¿quién va a ser? Pues es esta segunda fila por mi vector x, y es 0 por x1 más 1 por x2, es decir, x2, menos 2 veces x3 menos x4. Y esto también tiene que ser igual a 0. Y si multiplicáramos nuestra tercera fila por el vector x, pues date cuenta que no llegamos a nada, porque tendremos 0 más 0 más 0 más 0 es igual a 0, y pues eso pues ya lo sabemos. Por lo tanto, no tenemos una tercera ecuación, solamente tenemos estas dos ecuaciones, las cuales cada una de ellas tiene una variable pivote, que es estas dos que estoy circulando aquí, y tiene aparte variables libres o variables independientes. Y las variables pivote las voy a dejar del lado izquierdo de la ecuación, mientras que mis variables libres las voy a poner del lado derecho de la ecuación. Date cuenta que encontramos una variable pivote, porque si nos fijamos en la fila que tiene la variable pivote, todas las demás entradas de esa fila son 0. Mientras que una variable es libre cuando existe al menos otra componente en esa fila que no es 0. Por lo tanto, x3 es una variable libre, x4 es una variable libre, mientras que x1 y x2 son variables pivote. Y bueno, pues voy a despejarlas a ver qué es lo que me queda. Y tengo x1 es igual a todo esto, entonces vamos a dejar a x1 del lado izquierdo de la ecuación y vamos a pasar todo lo que no tenga que ver con x1 del lado derecho. Estos dos se van porque 0 por x2 es 0, x1 por 0 es 0, y me queda que x1 en la primera ecuación es igual a menos 3 veces x3 menos 2 veces x4. Lo único que hice fue restar menos 3 veces x3 menos 2 veces x4 de ambos lados de la ecuación, y de la segunda ecuación que obtengo x2 es igual a 2 veces x3 más x4. Lo único que estoy haciendo es sumando 2 veces x3 más x4 de ambos lados de mi ecuación, y aquí te das cuenta que ya tengo dos variables pivote o dos variables dependientes, que es x1 y x2, mientras tengo dos variables independientes o libres, que es x3 y x4. Y ahora sí, vamos a escribir entonces quién es el espacio nulo de la matriz A, que por cierto es el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A, y lo podemos ver como los siguientes vectores, los vectores x1, x2, x3, x4, que cumplan
Y aquí es cuando voy a utilizar esta información que tengo, esta información de mis variables pivote y de mis variables libres, porque a x1 lo puedo ver como menos 3 veces x3, menos 2 veces x4, y x2 lo puedo ver también como 2 veces x3 más x4. Es decir, que x1 y x2 dependen de x3 y de x4. Por lo tanto, si yo quiero escribir al vector x1, x2, x3, x4, entonces lo puedo ver de la siguiente manera. Como x1 lo puedo escribir dependiendo x3 y x4, y como x2 también lo puedo escribir dependiendo x3 y x4, entonces a mi vector x lo puedo ver como a x3, que por cierto va a ser una constante que multiplica a un cierto vector. Y después, como todo también está escrito en la variable x4, voy a poner más x4 que multiplica a otro vector. x3, ¿a qué vector multiplica? Pues bueno, fíjate que forma a x1 con menos 3 veces x3 menos 2 veces x4. Por lo tanto, voy a poner aquí en el vector que está al lado del x3 el menos 3, y a esto hay que sumarle menos 2 veces x4. Así que aquí voy a poner menos 3 por x3 menos 2 por x4 me da mi vector x1, se cumple la igualdad, y x2 se forma con 2 veces x3 más 1 vez x4. 2 veces x3 más x4 es lo mismo que x2, se cumple mi igualdad, y después x3 es igual a x3 y lo multiplicamos por 1 y le sumamos 0 veces x4, y después x4 lo podemos ver como 0 veces x3 más 1 vez el mismo, más 1 vez x4. Es por eso la importancia de variables libres y variables pivote, porque las variables libres se pueden escribir como combinación lineal de ellas mismas, mientras que las variables pivote también se pueden escribir como una combinación lineal de las variables libres. Y entonces obtengo que el vector x1, x2, x3, x4 lo podemos ver como esta combinación lineal de estos dos vectores, porque tanto x3 como x4 existen en los números reales, como habíamos visto hace un par de videos. Entonces a este vector que tengo aquí lo puedo ver como una combinación lineal de estos dos vectores, del vector menos 3, 2, 1 y 0, y del vector menos 2, 1, 0 y 1. Estos dos vectores, cuando tomamos cualquier combinación lineal de ellos, nos va a cumplir mi ecuación homogénea asociada, y por lo tanto puedo decir que como toda combinación lineal de estos vectores nos sirven para resolver la ecuación homogénea asociada, entonces el espacio vectorial formado por estos dos vectores es exactamente el mismo que el espacio nulo de la matriz A, y por lo tanto es lo mismo que el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A. Así que ya tenemos una respuesta. El espacio nulo de la matriz A es el espacio vectorial generado por estos dos vectores, por el vector menos 3, 2, 1, 0 y por el vector menos 2, 1, 0 y 1. Y entonces nos ponemos bastante feliz por esta respuesta, pero ¿qué es lo que queríamos realmente? Entonces vamos a recordar tras lo que íbamos. Lo que íbamos era buscar el espacio nulo de la matriz A, que por cierto habíamos dicho que es lo mismo que el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A, porque nosotros queríamos saber qué pasaba con los siguientes vectores. Con el vector 1, 3, 2, los vectores columna de la matriz A, 1, 2, 3, perdón, el vector 1, 2, 3, el vector 1, 1, 4, el vector 1, 4, 1 y el vector 1, 3, 2. Y el vector 1, 3, 2, y tras de lo que andábamos era respondernos la pregunta acerca de que estos vectores sean linealmente independientes o linealmente dependientes. Así que déjame ponerlo aquí. ¿Estos vectores son linealmente independientes? Esa era nuestra pregunta, ¿recuerdas? Y bueno, pues vamos a ver un poco de la teoría que vimos en el video pasado. Nosotros habíamos dicho y habíamos concluido en el video pasado que si nosotros teníamos los vectores del espacio columna de la matriz A, estos vectores eran linealmente independientes si encontrábamos una única solución a la ecuación lineal homogénea asociada ax igual a 0. Si solamente teníamos una solución a esta ecuación, estábamos diciendo entonces que la solución era el vector x igual a 0 y por lo tanto que el espacio nulo de la matriz A solo contenía el vector 0. El espacio nulo de la matriz A solamente contenía el vector 0 y por lo tanto eran linealmente independientes. Además habíamos visto que todo esto era un sí, solo sí. Por lo tanto, si yo encuentro al menos otro vector que no sea el vector 0 en mi espacio nulo de la matriz A, esto quiere decir que mis vectores son linealmente dependientes. Recuerda que en cualquier otro caso que no pasara esto que se cumple aquí abajo, entonces tenía dependencia lineal. Y si te das cuenta que encontré dos vectores que están en mi espacio nulo de la matriz A, estos dos que tengo aquí. De hecho, encontré que
el espacio vectorial generado por estos dos era el espacio nulo de mi matriz A. Por lo tanto, como mi espacio nulo de mi matriz A contiene a estos dos vectores y a todas sus combinaciones lineales y no solamente contiene el 0, podemos decir que hay muchos más vectores que cumplen la ecuación lineal homogénea asociada, y entonces esto quiere decir que existen más de una solución, más que solamente el vector 0, y entonces que mis vectores son linealmente dependientes. Mis vectores son linealmente dependientes, que responde la pregunta que teníamos en un inicio. Saber si el conjunto de vectores columna de mi espacio columna, este conjunto C de A, eran linealmente dependientes o linealmente independientes. Y ya podemos concluir que son linealmente dependientes. Pero bueno, ¿qué significa que tenga vectores linealmente dependientes? Nosotros nos tomamos a este espacio vectorial generado por estos 4 vectores, y si te das cuenta, lo que nos preguntábamos en un inicio es que si estos 4 vectores formaban una base de nuestro espacio, y la respuesta es que no forman una base de nuestro espacio porque no son linealmente independientes, por lo tanto no es una base de C de A. Podemos notar que claramente estos 4 vectores generan nuestro subespacio, pero no son linealmente independientes, por lo tanto no son una base de CDA. Y recuerda que para hacer una base necesitábamos que fueran linealmente independientes y que generaran a mi subespacio o a mi espacio. Y como no son linealmente independientes, entonces existe un intruso. Supongamos este, puede ser cualquiera de todos los demás, tal que no aportan ninguna nueva información. Es decir, que podemos escribir a este intruso como una combinación lineal de los otros 3. Y de hecho, pues vamos a hacerlo para acabar todo este análisis. Así que manos a la obra. Y bueno, de hecho podría acabar aquí el video, pero no, de una vez vamos a trabajar con todo esto, porque me parece bastante interesante. ¿Qué sabemos? Yo sé que x1 que multiplica a mi primer vector columna, 1, 2, 3, más x2 que multiplica a mi vector 1, 1, 4, más x3 que multiplica a mi vector 1, 4, 1, más x4 que multiplica a mi vector 1, 3, 2, esto es igual a 0, porque cumple la ecuación homogénea. Y ahora, como x3 y x4 son variables libres, mientras que x1 y x2 son variables pivote, entonces lo que voy a hacer es darle valores a estas variables libres. Es más, lo que voy a hacer es fijarme en esto que tengo aquí, pasar a x4 del otro lado y a x3 lo voy a bautizar con el valor de 0 de una vez para que se cancele. Y entonces voy a pasar a x4 del otro lado de la ecuación, restando, y por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Si supongo que x3 es igual a 0, y déjame ponerlo aquí, como x3 es una variable libre, es decir, es una variable independiente, pues voy a suponer que x3 es igual a 0. Entonces, si x3 es igual a 0, y si paso todo lo que tiene que ver con x4, es decir, x4 por el vector 1, 3, 2 del otro lado de la ecuación, entonces, ¿qué me va a quedar? Pues esto se va a ver como x1 que multiplica el vector 1, 2, 3, más x2 que multiplica al vector 1, 1, 4. Después ya no pongo nada de x3 porque x3 es igual a 0 y 0 por lo que sea es 0, entonces esto se cancela, se va y solamente me queda del otro lado de la ecuación menos x4 que multiplica al vector 1, 3, 2, al vector 1, 3, 2. Pero bueno, x4 también es una variable libre, por lo tanto voy a suponer que x4 es igual a menos 1. x4 es igual a menos 1 y por lo tanto menos 1 por menos me va a dar 1 positivo por x4 pues es 1, todo esto es 1 y me queda 1 por el vector 1, 3, 2. Así que x1 por el vector 1, 2, 3 más x2 por el vector 1, 1, 4 tiene que ser igual al vector 1, 3, 2. Ya vamos simplificando un poco todo esto. Ojo, cuando x3 vale 0 y cuando x4 vale menos 1. Pero está genial porque si x3 vale 0 y x4 vale menos 1, ya podemos obtener el valor de x1 y de x2 con estas dos ecuaciones que tengo aquí y que habíamos encontrado hace rato, ¿te das cuenta? Entonces déjame copiar y pegar esto de aquí y las voy a poner aquí abajo porque voy a trabajar con ellas. Dice x1, aquí las voy a poner, es igual a menos 3 veces x3 menos 2 veces x4. Pero si x3 vale 0 y x4 vale menos 1, entonces x1 debe de valer menos 2 por menos 1, porque esto de x3 se va y después me queda menos 2 por menos 1, lo cual es 2 positivo. Entonces x1 va a valer 2. Vamos a escribirlo aquí. Estos dos valores implican que x1 valga 2 y que x2, ¿cuánto va a valer? Pues 2 veces x3 se va y después me queda x4, pero x4 vale menos 1. Entonces x2 vale también menos 1.
Y entonces ya lo puedo reemplazar aquí. X1 vale 2, X2 vale menos 1. Y si te das cuenta, ya cumplo con que este cuarto vector que yo tengo aquí, este cuarto vector columna, lo puedo representar como una combinación lineal de estos dos. 2 por 1 menos 1 es 1, 2 por 2 4, menos 1 es 3, 2 por 3 es 6, menos 4 es 2. Ya se cumple. Acabo de encontrar que el cuarto vector lo puedo escribir como una combinación lineal de los dos primeros. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el cuarto vector no me da ninguna información nueva. Y es justo por esto que entonces mi conjunto de vectores no son linealmente independientes. Como tengo a x3 y a x4 como variables libres, entonces dándole un valor a x3 y a x4 encontré que este vector no me aporta información nueva y por lo tanto lo puedo escribir como una combinación de los dos primeros. Y se podrá hacer lo mismo con el tercero, pues creo que va a pasar algo parecido, así que vamos a hacerlo de una vez para no quedarnos con la duda. Si me fijo en el tercero, pues ahora ¿qué te parece si agarramos al revés los valores? Si ahora digo que x4 es 0 para que esto se cancele y x3 es igual a menos 1. Entonces, si x4 es 0, déjame ponerlo aquí, entonces esta parte de aquí se va a ir. Entonces esta última expresión se cancela porque la estoy multiplicando por 0. Y si x3 es igual a menos 1, entonces esto me queda menos 1. Aquí en lugar de x3 voy a poner menos 1. Y si yo lo paso del otro lado sumando, me va a quedar que x1 que multiplica el vector 1, 2, 3 más x2 que multiplica el vector 1, 1, 4. Esta suma de estos dos vectores es igual a este vector, pero ya con signo positivo porque lo estoy pasando del otro lado de la igualdad. Entonces se convierte en el vector 1, 4, 1 positivo. Y de igual manera, ya tengo un valor para x4, ya tengo un valor para x3, entonces con estas variables libres puedo reemplazarlas en estas ecuaciones y encontrar mis variables pivote. x1 tiene que ser igual a 3, menos 3 por menos 1 es 3, y x2 tiene que ser igual a menos 2. Porque recuerda que todo lo que tiene que ver con x4 se cancela. Porque x4 es 0. Y bueno, x1 igual a 3, x2 igual a menos 2. ¿Será que ya se cumple esta igualdad? 3 por 1 menos 2 es 1, 3 por 2 6 menos 2 es 4, 3 por 3 9 menos 8 es 1. Perfecto, también se cumple. Y esto quiere decir que entonces este tercer vector en nuestro conjunto de vectores columna tampoco aporta nada nuevo. Lo podemos escribir como una combinación lineal de los dos primeros vectores. Y bueno, entonces con toda esta información, ¿a qué estoy llegando? A que el espacio vectorial generado, y espera, es más, déjame ponerlo de esta forma, si lo cruzo, y aquí voy a poner que entonces el espacio columna de la matriz A, que era igual al espacio vectorial generado por los vectores B1, B2, B3, B4 columna, a mis cuatro vectores columna de esta matriz A, y ahora podemos prescindir de estos dos porque son combinaciones lineales de los dos primeros. Por lo tanto, esto es lo mismo que el espacio vectorial generado por los primeros dos vectores, es decir, por el vector 1, 2, 3 y por el vector 1, 1, 4. Como los otros dos son combinaciones lineales de los dos primeros, entonces el espacio vectorial generado por estos dos vectores es mi espacio columna de la matriz A. Y aunque seguramente te estás preguntando si estos dos vectores son linealmente independientes, es decir, ¿habrá forma de escribir a uno de los dos como una combinación lineal del otro? Y bueno, si pensamos en una combinación lineal de solamente un vector, estamos pensando en la multiplicación escalar de este mismo vector. Así que ¿habrá forma de escribir uno de estos dos vectores como un múltiplo escalar del otro? Déjame ponerlo aquí. Si tengo el vector 1, 2, 3 y a este vector lo voy a multiplicar por una constante que multiplica el vector 1, 2, 3, y esto por definición es exactamente lo mismo que 1 por c, 2 por c, 3 por c. ¿Habrá forma de encontrar una constante que satisfaga que esto sea igual al vector 1, 1, 4, es decir, a mi otro vector? Pues si encontramos una c que pase esto, pues ya acabamos. Entonces déjame poner aquí 1, 1, 4. Pero entonces tenemos que igualar componente a componente, y en este caso me dice que c tiene que ser igual a 1. 1 por 1 es igual a 1. En este caso c tiene que valer un medio, y aquí ya hay una contradicción. Y es más, si no te basta, en nuestra tercer componente c tendría que valer 4 tercios, y es otra contradicción. Es decir, no podemos encontrar una constante, una sola, que satisfaga que al multiplicarla por el primer vector nos dé el segundo vector, y es de igual manera para probar lo contrario, para tomarnos el segundo vector y ver que
no hay ninguna constante tal que al multiplicarla por el segundo vector nos dé el primer vector. Esto quiere decir que estos dos vectores son linealmente independientes y más aún, que entonces el conjunto de vectores 1, 2, 3, ¿sí estamos bien? 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3. El conjunto de vectores que contiene al 1, 2, 3 y al 1, 1, 4 es una base. Y ojo, es una base porque son linealmente independientes y porque generan a todo el espacio columna de A. Y bueno, ya casi no tengo tiempo, por lo tanto te dejo por este video. Y bueno, lo que voy a hacer en los siguientes videos es, dado que ya establecí que esta es una base del espacio columna de A, entonces vamos a intentar visualizarlo. Porque recuerda que podemos decir que el espacio columna de A es igual al espacio vectorial generado por estos dos vectores. Y nos vamos a dar cuenta que en R3 el espacio vectorial generado por estos dos vectores es un plano en R3. Y bueno, estoy haciendo un pequeñísimo repaso y lo he dicho miles de veces. Cuando estoy diciendo que esta es una base, estoy diciendo que estos vectores generan el espacio vectorial de CDA. Y bueno, estos cuatro vectores también lo hacían, pero la diferencia es que estos dos vectores de mi base son linealmente independientes. Bueno, de cualquier manera te dejo ahora.